Carlos Mario Cortina García, médico de la Universidad de Antioquia y máster en telesalud. Carlos es experto en temas de telesalud e informática biomédica, asesora a empresas en el diseño de modelos de telesalud, definición de tecnologías a usar, habilitación, implementación, socialización y seguimiento. También asesora en el diseño de modelos de innovación en salud apalancados con tecnologías como modelos de gestión de riesgo y relacionamiento con los clientes. Actualmente es el director de transformación digital en Omnivida y docente de maestría de la materia Salud Digital de la Universidad CES. Démosle la bienvenida. Te vemos, pero no te escuchamos. Dame un segundo. Listo, ya te vemos y escuchamos perfecto. Súper. Hola, ¿cómo están? Noemí, muchas gracias. Dame un segundito, cierro aquí unas cosas. Listo, Noemí, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando perfectamente? Sí, te escuchamos perfecto. Súper, muy bien. Hola de nuevo, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Mario Cortina, muy agradecido por esta invitación que nos hicieron pues a la compañía para participar en este evento de Innovation Latam. Les voy a traer un poco de la experiencia que manejamos en la empresa donde trabajo. Entonces voy a comenzar la presentación. Entonces supongo que ahí la están viendo. Y ahí la están viendo, ¿cierto? Listo, ya vemos tu pantalla. Muy bien. Entonces, de nuevo, soy Carlos Mario Cortina, soy el director de transformación digital de una empresa en Colombia que se llama Omnivida. Como escuchan mi acento, no soy de México, soy de una isla que se llama San Andrés. Pero me vine desde muy chiquito a estudiar a Medellín, y entonces estamos ubicados en la ciudad de Medellín, que es una de las principales pues, ciudades de Colombia. Soy médico, con un máster en telesalud, llevo muchos años trabajando en informática biomédica. Aquí tienen mi correo electrónico de la empresa donde trabajo y mi LinkedIn por si quieren conectarme por ahí, con mucho gusto. Hoy voy a hablarles de una manera de innovar en telesalud. ¿Por qué? Se va a parecer mucho a la presentación que nos hizo Jorge, ni que nos hubiéramos puestos de acuerdo, porque cuando comencé a organizar esta presentación de cómo hacer la innovación en salud, no es muy alejada de hacer otro tipo pues, de innovación. Entonces, para conocer un poco mi vida y que entiendan el trabajo que nosotros hacemos en nuestra empresa, les voy a mostrar entonces qué hacemos. Normalmente, cuando una persona sale de una consulta médica, y eso les pasa pues a todos nosotros, sale de una consulta médica, sale con un montón de órdenes, sale con un montón de papeles, órdenes de medicamentos, de exámenes, de otras citas, de que tiene que hacerse una ayuda diagnóstica, y las personas salen como estas dos señoras que están aquí, y salen perdidas, salen desconcertadas, salen que no saben para dónde coger, porque no son personal clínico, y los médicos asumimos de que esas personas saben qué hacer con esas órdenes. Entonces se queda un problema, y el problema es que los modelos de salud actual se enfocan en la prestación de los servicios. Entonces van a encontrar herramientas de innovación en salud, sobre todo en la parte de historia clínica, de sistemas de apoyo a la toma de decisiones para los médicos, robots automatizados para hacer cirugías a distancia, para monitorear los datos o síntomas del paciente en su casa, pero se nos olvida el proceso de continuidad del cuidado. El proceso de continuidad del cuidado es ese proceso que arranca después de la consulta
y que ocurre hasta la siguiente consulta, que los médicos esperamos que las personas hagan, que es tomarse los medicamentos, seguir las recomendaciones, hacerse a tiempo los exámenes, consultar a donde deben consultar. Entonces, en Omnivida desarrollamos una solución y es que se necesita un modelo que logre que la continuidad del cuidado se enfoque en el acompañamiento efectivo del paciente para mejorar su adherencia y lograr el empoderamiento. ¿Cómo hacemos entonces eso? ¿Cómo hacemos eso? Entonces nosotros creamos una empresa, es una startup, en la que a través de unas personas, esta es una de nuestras compañeras, ella se llama un ángel, es un ángel, a través de estos ángeles nos ponemos en contacto con los pacientes y miramos todas las órdenes que le mandaron al paciente. Acompañamos en la entrega de los medicamentos hasta su casa incluso y le explicamos al paciente cómo tomárselo. Lo acompañamos en las recomendaciones que le dieron los médicos, lo ayudamos a conseguir las ayudas diagnósticas y cuando salen los resultados les decimos si el examen está bueno o malo para poder pedir una cita rápidamente. Le ayudamos en la consecución de citas médicas y todo el proceso de educación de la enfermedad. Y se llaman precisamente ángeles porque es como si fuera un ángel que acompaña a estas personas. Es como un asistente médico, lo que todos quisiéramos tener en la parte de salud, y es eso, es que me diga qué hacer con mis órdenes, que para dónde cojo, qué hago con esto, porque yo no tengo al médico disponible todo el tiempo, sino hasta la próxima cita, no lo puedo llamar, entonces necesito a alguien que me ayude en eso. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que hacemos pues en la compañía. Algo de los datos que tenemos entonces de la compañía, y es que dentro del valor generado atendemos más de 230,000 pacientes al mes. Tenemos más de 13 programas de bienestar. Hemos tenido un crecimiento de 3x en los pacientes de mes a mes, año por año. Apenas llevamos 3 años y medio. Es una empresa pues jovencita, es un bebé. Tenemos un indicador NPS, el Net Promoter Score, de 90, es decir, 9 de cada 10 pacientes nos recomendaría con alguna persona para que utilizara nuestros servicios. Desde los resultados en salud, entonces hemos hecho, por ejemplo, que la oportunidad de la población que nosotros atendemos en la atención de cáncer de mama la bajamos a 27 días. Cogimos una ciudad que se llama Bucaramanga, donde la oportunidad entre la paciente que tenía síntomas mamarios hasta iniciar el proceso era de 84 días y nosotros lo bajamos a 27. Y el inicio del tratamiento de cáncer lo bajamos a 26, que son desde el momento en el que te hacen el diagnóstico hasta comenzar la quimioterapia, porque uno pensaría que con toda la tecnología que existe esto es muy, muy fácil hacerlo y no, las personas pasan por un montón de procesos que se llama la continuidad del cuidado y no acceden rápidamente. En el caso de las maternas de altos riesgos, que se llaman mortalidad materna extrema, mejoramos la oportunidad en un 40%, es decir, que de esas 10 pacientes que normalmente no asistían a estas consultas, que deberían asistir a nosotros, 4 de esas pacientes logramos de la población que recibimos para poderlo lograr de esa manera. Captamos pues una cantidad dentro de esas pacientes embarazadas, que el programa de embarazo es uno de los programas que tenemos. Captamos pacientes con sífilis o con VIH, o con estreptococo beta hemolítico, que son enfermedades que afectan específicamente el parto y si uno las atiende a tiempo, pues obviamente evita un montón de complicaciones. Dentro de los programas de diabetes, captación y mejoramos la oportunidad en un 30% y en el cáncer infantil, captando más del 250%. En resultados financieros que hemos dado pues a nuestros clientes, hemos hecho en el año 2021 ahorros en $183,000 en eficiencias farmacológicas, simplemente porque a los pacientes les ordenaban 2 veces el mismo medicamento. En las administrativas, porque los pacientes no tenían ordenados bien los medicamentos o tenían que hacer un montón de procesos. Y la eficiencia en salud de $3 millones. En total le ahorramos al sistema de salud colombiano 5,5 millones casi de dólares. Eso es mucha plata, simplemente haciendo el análisis del proceso que nosotros hacemos. Entonces, entendiendo un poco rápidamente la compañía, entonces Omnivida gestiona la continuidad del cuidado de los pacientes a través de unas personas y nos apalancamos en tecnología. Pero la pregunta es, venga, ¿y ustedes cómo han logrado hacer
cómo han logrado crecer tan rápidamente, cómo han logrado desarrollar este modelo de innovación, porque este modelo casi no lo tiene nadie, en Latinoamérica es muy escaso. Como les decía, se enfocan principalmente en los ambientes hospitalarios y clínicos, entonces hay toda clase de tecnología dentro del hospital. Pero si el paciente, pero si el paciente sale de su consulta, de alguna forma está olvidado. Entonces hemos definido, al igual como decía Jorge, una serie de elementos que hacen parte de la compañía, que son el núcleo de la compañía y que son los que nos ayudan a implementar esos modelos de innovación. Entonces, lo primero, nuestros pilares. Y como lo decía Jorge ahorita, por eso era que les decía que parece que nos hubiéramos coordinado en hablar lo mismo, y es la cultura del bienestar. La cultura del bienestar es que nosotros definimos dentro de la compañía un proceso de cultura centrada en las personas. Para nosotros lo más importante son las personas. Y las personas no solamente las personas de afuera de nuestros clientes, que son los pacientes, sino las personas al interior de la compañía. Es decir, que el proceso de bienestar comienza desde nuestros empleados, porque la abundancia se transmite y los empleados no pueden dar lo que no han recibido. Entonces es clave que si nosotros queremos llevarle bienestar a los pacientes, tenemos que comenzar por llevarle bienestar a nuestros empleados. Lo segundo son los ángeles. Los ángeles son las piezas claves porque es el elemento de comunicación entre todo este gran modelo que hemos desarrollado con nuestros pacientes. Y esa interacción tiene que ser empática y resolutiva, ¿sí? Personalizada, con un acompañamiento uno a uno y humano, y pensando siempre en la omnicanalidad, porque los pacientes necesitan sentir esos elementos también. No necesariamente tiene que ser un humano, también hay ángeles digitales, pero ese contacto con los pacientes es clave. El tercero es la tecnología. Univida no es una empresa que desarrolla tecnología, nosotros desarrollamos modelos de continuidad del cuidado y los operamos, pero nos apoyamos mucho en tecnología como mecanismo de innovación. Y por último, lo que es clave en este proceso es lograr el empoderamiento del paciente. Si el paciente logra modificar su comportamiento, ella se hace parte de la solución. Cuando vaya a la siguiente cita, le va a poder contar a su médico: yo ya seguí las recomendaciones, los medicamentos, o por el contrario, no los seguí porque me cayeron mal. ¿Cómo lo hacemos? Entonces hay unas áreas específicas. La primera área, la de transformación digital, se las voy a dejar de último. La segunda área es la de People Experience. People Experience es la que ejecuta el modelo que se construye. Entonces, ellos son los que se encargan de desarrollar todo ese modelo. Hay un área de generación de valor porque nosotros analizamos todos los datos constantemente, y hay un área que se llama el humano, que es como la de recursos humanos, que nosotros le cambiamos los nombres, y es el área que se encarga de habilitar toda la cultura de la compañía. Y por último, y no menos importante, el área de tecnología. Pero cuando me devuelvo al área de transformación digital, desde aquí es donde parten los modelos de innovación. Porque así como explicaba Jorge, nosotros tenemos un área de innovación y tenemos un área de operación. Porque cuando estas dos áreas son una sola, la operación del día a día no les da para trabajar tanto con innovación. Entonces nosotros logramos separar las dos áreas y eso hace parte de la cultura que nosotros trabajamos. Otro de los elementos clave y que hace parte de nuestros lineamientos es lo que se llama la cuádruple meta en salud. Y es que todas las ideas que nosotros tengamos o los ejercicios de innovación que hagamos, tenemos que pasarlos por la cuádruple meta en salud. Y la cuádruple meta no es más que si cualquier idea que tengan en innovación en salud, deben cumplirse estos 4 objetivos. Esto se puede extrapolar a cualquier empresa, la manera en que se los voy a mostrar. Lo primero, la primera meta es lograr resultados médicos. Obvio, si estamos pensando en salud, tenemos que lograr que el paciente obtenga los resultados que se necesitan. Reducción en los tiempos de tratamiento, consultas más rápidamente, que el paciente pueda pasar de la red de un médico al otro fácilmente, de un médico a una cirugía, de la cirugía al posoperatorio, del posoperatorio a la revisión, de la revisión nuevamente al médico. Lo segundo, optimización de recursos. Normalmente uno ve y tiende a criticar los modelos de salud que se enfocan solamente en la optimización de recursos. Cuando los modelos piensan en las 4 metas al mismo tiempo y resuelven los problemas de la cuádruple meta al mismo tiempo, son exitosos. Por supuesto, la optimización de recursos es viable. La salud tiene que ser de todas formas, tiene elementos de negocio y para que sean viables deben ser financieramente estables.
El tercero es la experiencia del paciente. Ya las personas en todas las empresas no solamente miden el servicio, sino que miden también la experiencia del paciente, ¿sí? Es decir, de nada me sirve ser un buen especialista, un buen médico y maltratar al paciente, regañarlo. Ese paciente no va a volver donde mí, ese paciente no va a querer que yo lo siga atendiendo, a pesar de que soy el mejor ortopedista o el mejor cirujano. Entonces ya las personas no solo miden el resultado, si yo lo extrapolo a cualquier otra empresa es exactamente lo mismo. Si mi empresa vende servicios, no solamente me va a medir por el servicio, sino por la experiencia vivida. Y el último elemento, y también igual de importante los demás, el personal que labora en la compañía. Si yo tengo un personal contento, lleno de bienestar, la transmisión de ese bienestar a mis pacientes y a mis clientes se va a mantener. Entonces, la experiencia del profesional de salud o la experiencia de sus empleados también debe ser agradable. De nada sirve tener una gran empresa si los empleados no están contentos. No voy a transmitir eso. Y esto es clave dentro de la cuádruple meta porque cuando definamos los modelos de trabajo, normalmente tenemos en cuenta estos elementos para medir si estamos funcionando o no, que era lo mismo que nos decía Jorge ahorita. Dentro de la cultura de la compañía también tenemos lo que se llama la pirámide del liderazgo. Normalmente la pirámide de tipo empresarial es una pirámide de tipo invertida, donde las personas, digamos, más importantes de la compañía, que son los directivos, están en la punta. Nuestra pirámide es al revés. El nivel C, que son los directivos, de los cuales yo hago parte de uno de esos tipos de directores, son los que estamos en la punta de la pirámide, pero hacia abajo. Es decir, que nosotros trabajamos hacia arriba para todos nuestros empleados. Y uno de los elementos que tenemos después del nivel C son los líderes, porque es que el liderazgo se debe transmitir, el liderazgo no se debe quedar solamente en los niveles directivos. Nosotros transmitimos ese liderazgo para que ellos lo sigan transmitiendo al resto de los empleados, que le siguen los analistas y por último los empleados, digamos, más rasos, que son los ángeles, que entran en contacto con el paciente. Sin embargo, todos en la compañía somos ángeles, que interactuamos de distintas maneras. Y por último, la más importante de todo son las personas. Las personas, los pacientes, los clientes, al final son personas. Y hay que tratarlos como tal, no tratarlos como un producto, sino tratarlos como personas. Uno de esos ejemplos es lo que vemos aquí. Esta es una foto de nuestro equipo de directivos y los líderes. Por acá estoy yo, chiquitico por aquí atrás, y estamos en una reunión de líderes donde nosotros dentro de ese proceso cultural le estamos transmitiendo esos valores, esos elementos, esa cultura del liderazgo a unas personas que hacen parte de la compañía que van a seguir transmitiendo eso hacia arriba, hacia todos los empleados. ¿Cómo es nuestro proceso dentro del modelo de innovación? Y es muy similar a lo que vieron ahorita con Jorge, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto, un cliente nos contacta, un paciente nos llama y queremos construir algún modelo. Entonces, lo primero y que lo van a ver mucho en las empresas que se enfocan en el emprendimiento y las startups es enamorarse del problema. Hay que conocer a fondo el problema. Cuando ustedes escuchan a los clientes, escuchan a las personas y entienden ese problema, comienzan a surgirle ideas para mejorar ese problema. Pero hay que entenderlo muy bien. Lo segundo, hay que conocer cómo están resolviendo ese problema hoy en día, porque probablemente esa forma en la que la están haciendo no es la más adecuada. Entonces uno tiene que dibujar la ruta de ese paciente y uno tiene que decir, este paciente pasa por aquí, pasa por acá, aquí le va muy bien, aquí le va muy mal, el paciente tiene que llamar a pedir la cita, le va muy mal porque nunca le contestan, cuando le asignan la cita se la asignan muy lejos, cuando el paciente primero tiene que hacerse unos rayos X y luego tiene que ir a donde el ortopedista, entonces le asignan las citas al revés. Entonces comienza uno a identificar todas las fortalezas y debilidades de ese proceso. El tercer paso es transformar ahora ese modelo. Es decir, una vez detectamos el problema y miramos ese problema cómo interactúa en el proceso actual, hay que transformarlo. Esa es la diferencia entre transformación digital y digitalización. Digamos que el ejemplo más claro de transformación digital es Uber, en el cual usted transformó el modelo y le agregó elementos digitales.
Pero digitalización es simplemente pedir el mismo taxi que siempre ha pedido, pero ahora a través de una app el servicio va a ser el mismo, la experiencia va a ser la misma, pero ahora lo puedes pedir por una app. Eso es digitalización. Pero Uber es transformación digital. Entonces hay que plantear un nuevo modelo que corrija esas debilidades y aumente fortalezas. Uno no se alcanza a imaginar, cuando uno revisa los modelos con los clientes que uno trabaja, se da cuenta de un montón de ineficiencias. Venga, este proceso, ¿qué significa? No, este proceso es porque hay que autorizar una orden del paciente. Venga, ¿y cuántas órdenes no se autorizan? No, el 100% hay que autorizarla. Entonces, ¿usted para qué necesita a una persona autorizando si todas se van a autorizar? Más bien, cuando salga la orden, autoricémosla automáticamente. Listo, le quitamos una parte al problema y le quitamos un dolor de cabeza al paciente, porque entonces ya ese proceso va a ser más rápido. Y por supuesto, lo que veamos positivo, tenemos que aumentar ese tipo de fortalezas. Cuarto, tal cual como decía Jorge, hay que plantear unos indicadores, porque necesitamos medir el éxito o el fracaso del proyecto que hagamos. Entonces, si nos vamos a la cuádruple meta, entonces uno define, venga, dentro del concepto de la cuádruple meta es, ¿cuáles son los indicadores para medir el resultado? Entonces, que el paciente vaya más rápido a una cita. Listo. ¿Cómo vamos a medir la experiencia del paciente? Entonces, la experiencia la vamos a medir a través de una encuesta de satisfacción, preguntarle si le agradó o no. Muy bien. Eso va a tener alguna eficiencia financiera. Hay que ver si los pacientes que se atienden más rápidamente cuestan menos. Perfecto. Y el empleado que se va a encargar de hacer este proceso, ¿le vamos a poner más trabajo? ¿Lo vamos a sobrecargar de tareas? Sí, lo vamos a sobrecargar de tareas. Entonces, ojo que no estamos cumpliendo la cuádruple meta. Vamos a devolvernos a ver cómo hacemos ese modelo entonces también más fácil para el empleado. Porque también a veces se nos olvida que la pensamos solamente en el cliente y sobrecargamos a nuestros empleados y comenzamos a decir, no, para mejorar el proceso hay que pedirle más datos. Y el proceso entonces implica agregar más elementos. Una de las prácticas que nosotros hacemos es que cuando vamos a agregar un nuevo proceso o una nueva etapa de ese proceso, tenemos que quitar otra. Es decir, si hoy tenemos 10 pasos para un proceso y tengo que agregar una 11, tengo que quitar otra. Entonces comenzamos a pensar, primero se necesita esa etapa 11 nueva. Sí, listo. ¿Cuál de todas estas voy a quitar? Porque voy a poner a mis empleados a trabajar más, los voy a volver más lentos, por lo tanto, el indicador se me van a dañar porque ahora van a atender menos pacientes y los empleados van a estar más enojados porque van a tener que hacer más esfuerzo. Ahora sí, ya pensamos en la tecnología que vamos a utilizar para ese nuevo modelo. Entonces, si se dan cuenta, el digitalizar es el quinto puesto, no es el primero. No es, venga que yo tengo un problema y enseguida pensar en una app. Muchas empresas que conozco están llenas de apps que nadie usa y ustedes van a encontrar que más o menos al mes salen alrededor de 300.000 apps en salud y casi todas mueren, porque se enfocan es principalmente en digitalizar. Encuentran un problema, los pacientes no encuentran citas, un software de citas. Pero entonces ellos conocieron bien el proceso, ¿no? Es que la cita no la hay, es porque el sitio donde van a hacer la cita solo tiene un médico. Entonces, venga, que es que el proceso viene, el problema viene desde aquí. Los médicos generales están mandando muchas órdenes de ortopedista o hay muy poquitos ortopedistas. No es problema de una app, es problema del proceso. Entonces, siempre es muy importante, primero definir el proceso y luego definir la tecnología. Eso hay que salir a probarlo, ¿sí? Y dentro de los elementos de probar y corregir, hay, digamos, distintos modelos. Nosotros, como son modelos complejos, normalmente implementamos el proyecto y vamos haciendo las correcciones inmediatamente. En estos días conocí un modelo muy interesante para una de las preguntas que hicieron ahorita de cómo implementar modelos de innovación en empresas que, digamos, tienen algunas restricciones económicas o tienen muy poco personal, y es lo que se llama el concepto de experimentación. Cuando uno establece un ciclo de experimentación, normalmente uno tiene una hipótesis, uno tiene un plan de trabajo para medir esa hipótesis, pues, o un trabajo que tienes que hacer sobre esa hipótesis. Debes tener unos resultados de esa hipótesis y al final un análisis de esos resultados. Entonces, ustedes pueden hacer modelos de innovación pequeños. Es que la innovación parte incluso de los procesos más pequeños. Es decir, si ustedes hoy en día tienen una forma de hacer un proceso en la compañía y a alguien se le ocurre que puede ser más fácil, ustedes pueden hacer experimentación con poquitos clientes para ver cómo les va. Y si esos mejoran, ustedes pueden tomar la decisión de implementarlo. En otra empresa, por ejemplo, comenzaron a trabajar con un software
de automatización que se montaba sobre Excel, un software gratuito. Y se creó toda una comunidad de automatización y comenzaron a volver los procesos que eran básicamente llenar campos y campos en Excel, comenzaron a reducir en 50, 70 y hasta en un 80% los tiempos que se demoraban eso. Y eso es innovación dentro de la compañía, porque están mejorando el proceso de sus empleados. Eso hace que se consuman menos recursos, eso hace que se atiendan más clientes y eso hace que el cliente esté más feliz. Entonces eso le apunta a la cuádruple meta en salud que se aplica pues para cualquiera. Hay que medir, porque hay que demostrar si ese proyecto funciona o no. Entonces, como definimos aquí en el punto número 4, que hay unos indicadores, pues tenemos que medir cómo nos fue con esos indicadores, porque si yo planteé aquí que los pacientes, por ejemplo, se demoraban mucho las citas, pues los indicadores que yo defino es mejorar los días de oportunidad de esos pacientes. Entonces yo tengo que medir si lo que estoy haciendo funciona o no. Y por último, tengo que entregar, porque como les explicaba y como les dijo también Jorge ahorita, el área de transformación o de innovación debe trabajar en paralelo con el área operativa, porque si no, el área operativa se le consume el día a día y no tiene tiempo. Lo que hacen algunas empresas, por ejemplo, en Google, es que activan lo que se llama el 70-30. El 70-30 es que cogen el 70% de su tiempo laboral y lo dedican a su actividad y el 30% restante lo dedican para innovar, para sacar nuevos productos. Pero eso son empresas que tienen ese músculo, digamos, financiero donde se pueden dar a veces ese tipo de lujos. Nosotros lo vamos a comenzar a aplicar como 80-20 también. Pero si tienen muy poco espacio, el área que opera los servicios en la compañía no le va a dar tiempo de innovar. Entonces hay que pensar en cómo construir una área secundaria que se encargue de esa innovación, que la pruebe, que se ejecute y que luego se las entregue a la operación para ir pensando en las otras. Como decía Jorge, eso se puede trabajar en paralelo también, pero también se pueden trabajar uno a uno. Uno de los grandes retos que tenemos en la parte de innovación, esto fue una frase que yo acuñé hace 15 años cuando comencé a trabajar en el mundo de la telemedicina. Casi me echan de la compañía cuando le dije al director de la compañía que por qué nos daba tanta dificultad implementar los modelos de telemedicina. Yo le dije, jefe, el problema de la telemedicina no es la tecnología, sino la gente. ¿Cómo así? No puedes decir eso. Y hoy, 15 años, 17 años después, sigo diciendo lo mismo. El problema de la innovación no es la tecnología, es el ego de las personas y eso hay que saberlo manejar muy bien, porque el ego de las personas es lo que nos lleva a generar bloqueos entre los compañeros de trabajo. El ego de los jefes por querer sobresalir con otros jefes es lo que los lleva a que uno no pueda salir. Por eso es la figura de esa persona que se cree el superhéroe de la compañía. Y uno de los elementos que tienen que trabajar como empresa siempre es el ego. Hay muchas formas de hacerlo. Hay formas como a través de la cultura, en la que yo les mostré ahorita, en la que invertimos la pirámide, entonces ahora los directivos somos los que trabajamos para el resto de los empleados, donde enseñamos todo lo que sabemos de liderazgo a todos nuestros empleados y esperamos que ellos lo transmitan, donde definimos una cultura del bienestar y estamos agregando elementos para nuestros compañeros de trabajo, para las personas, como vamos a agregar una nueva sede donde van a tener espacios de lectura, espacios para poder descansar, espacios también para poder jugar y espacios adecuados para trabajar, donde cuando yo desarrollo un modelo tengo que pensar en esa cuádruple meta y un elemento clave es mi empleado. Si no pensar, lo voy a poner a trabajar más tiempo para que produzca más, no. Esa persona se me cansa y se me va. Y por último, esta es una frase que utilizamos mucho también en la compañía, que dice, sería imposible solo si su equipo es incapaz. Está admitiendo que su equipo es incapaz, es lo que le dice Darth Vader a un comandante de flota para los seguidores pues, de la saga de Star Wars. Obviamente esta imagen tiene pues mucho poder de convicción por lo que representa Darth Vader dentro de la saga de Star Wars, pero nosotros tenemos una similar encajada con esta y es que si hay una cosa que no tiene solución es porque todavía no sabemos resolverla, no es porque no tenga solución. Nosotros siempre pensamos que algo tiene alguna forma de solucionarlo. Siempre la gente nos plantea problemas y hacemos este ejercicio que ustedes vieron
esos ejercicios que ustedes vieron de innovación, tal cual y nos sentamos y hacemos mesas de trabajo donde las comenzamos a definir y siempre sale una solución. Lo que pasa es que la solución puede venir de la persona menos indicada. Todos trabajamos en esto. Nosotros dentro de los ejercicios que hacemos y la cultura es que la gente debe plantear también soluciones a los problemas y esas soluciones las escuchamos, las guardamos y eventualmente todas las vamos a tener en cuenta. Pero para eso se necesita un manejo adecuado del ego. Parte del proceso del éxito está en el fracaso. Para nosotros fracasar es muy importante porque aprendimos a cómo no hacerlo. Pero siempre lo tenemos ahí y fracasamos y fracasamos muchas veces, experimentamos mucho. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser grandes cosas que van a consumir pues, millones de dólares o grandes cantidades de dólares, sino que simplemente hacemos una prueba pequeñita y miramos cómo nos va. Pero si el resultado es positivo, lo implementamos en toda la compañía y promovemos eso porque la cultura de nosotros está enfocada en ese ejercicio de la innovación. Bueno, hasta aquí llegó pues mi presentación sobre cómo innovar en salud. Esta innovación en salud se puede aplicar a cualquier empresa. Siempre piensen en los elementos de la pirámide invertida, de la cuádruple meta, y siempre piensen en la cultura para llevar esos modelos de innovación a sus empresas. Nos pueden seguir en redes en la compañía en Omnivida Call. Mi correo electrónico es cortina@omnivida.org y también nos pueden seguir en LinkedIn también como Omnivida. Voy a dejar de compartir un momentico. Muchas gracias, Carlos. Ya tenemos nuestra primera pregunta en pantalla. Listo. Estoy de acuerdo en que la inversión en TI, bueno, nosotros llamamos TI en IT, debe ser estratégica, pero ¿cómo logramos que el equipo gerencial así lo vea? ¿Cómo logramos en la práctica ser proactivos, tener visión sistemática y no ser reactivos con la tecnología? De Francisco Rodríguez. Bueno, como yo les había mostrado siempre, en donde cuando tengamos un modelo de experimentación, siempre hay que demostrarle a los jefes que una idea funciona y esa idea funciona dependiendo del objetivo. Lo ideal es tener la cuádruple meta, pero si digamos que los directivos solo piensan, en la parte inicial solo piensa, digamos que en dinero, hay que mostrarse entonces ese beneficio. Uno de los elementos que puedes utilizar, Francisco, es hacer experimentos, pero los experimentos tienen unas fases. Tienes que tener una hipótesis, tienes que desarrollar esa idea y tienes que medir esa idea. Entonces te voy a dar un ejemplo. Yo soy una empresa que vende equipos de tecnología. Vamos a decir que yo vendo mouse y vendo teclados. Entonces, a ti se te ocurre, venga, vendemos tantos teclados porque los teclados son bonitos. Pero yo creo que podemos vender y vendemos 100 teclados al día. Pero yo creo que podemos vender 200 teclados. ¿Por qué lo creo? Porque el teclado que estamos vendiendo es de membrana, pero hoy en día se está utilizando mucho el teclado mecánico, que era como la versión del teclado viejito. ¿Por qué no hacemos una compra de un poquito de teclados mecánicos para hacer la prueba y vamos a ver cómo nos va? Yo calculo que vamos a pasar de 100 a 200 teclados. Entonces, haces el ejercicio, planteas la propuesta y tienes una métrica de cálculo que voy a pasar de 100 a 200. Haces el ejercicio, lo experimentas. No te vas a comprar 1.000.000 de teclados, que es lo que normalmente compras, sino que te compras 100 para mirar a ver cómo te va. Y haces el ejercicio en un corto tiempo, una semana, 2 semanas. Y tú puedes decir, mire, hice el ejercicio de experimentación. Yo creía que podemos vender 100. Hicimos la propuesta, comenzamos a mostrar este tipo de imágenes en nuestros clientes y de los 100 que comenzábamos, vendimos 30. Y ahí ya tú tienes una respuesta y tú le puedes decir a tus jefes, pasamos de vender 100 teclados al día a vender ahora 130 teclados con un margen de ganancia de tanto. Solo compré 1.000 teclados para hacer el ejercicio, no el 1.000.000 de teclados que compramos. ¿Qué les parece si nos metemos en eso? Y entonces ahí vas a comenzar entonces a tener ideas e ir mejorando. Eso es un nivel de innovación. La innovación no tiene que ser una cosa grande, tiene que ser una cosa pequeña. La siguiente pregunta es que cómo logramos en la práctica ser proactivos y tener una visión sistemática y no ser reactivos con el uso de la tecnología. Siempre deben enfocarse en el problema. ¿Sí? Si el problema, entonces volvamos al ejercicio de los teclados.
comenzar a decir, nuestros pacientes, nuestros clientes nos están pidiendo muchas solicitudes de reemplazo del teclado porque el teclado está malo. Entonces planteas una hipótesis nuevamente. ¿Qué pasó con esos teclados? ¿Esos teclados son de mala calidad? Sí, son de mala calidad. ¿Cómo evitamos eso de nuevo en el futuro? Entonces, ¿qué pasa si entonces antes de sacar un producto al mercado, compramos una tanda de 5 teclados y se los entregamos a nuestros empleados para que los prueben? No va a ser una inversión grande. Y miramos si el producto realmente es de calidad o no. Y cuando el producto pase, digamos, ese control de calidad que simplemente se los ponemos en su puesto de trabajo, no es que van a gastar más tiempo en eso, pues podemos hacer un proceso de evaluación tecnológica antes de sacarla al mercado. Pero eso es una idea que acabo de tener, ¿sí? Y entonces yo puedo plantear eso. Si hacemos eso con 5 teclados, me voy a gastar tanto, pero si yo garantizo que ese teclado funciona, yo ya lo puedo salir a vender y miramos a ver cómo nos va. Y entonces haces el experimento. Vamos a traer un teclado nuevo, le entregamos a 5 empleados el teclado y estamos vigilando a ver cómo van. Y si los empleados te dicen, me está funcionando muy bien, entonces tú dices, esta marca nos funcionó, podemos salirle al mercado. Con esto vamos a garantizar que ya el servicio postventa se va a disminuir en un 50% porque ya nos damos cuenta con anterioridad antes de sacar al mercado un producto. Y puede que sí, puede que no. Y eso representa una ganancia porque te vas a ahorrar un montón de servicio postventa. Entonces, la idea de ser proactivos es siempre pensar también en qué puede pasar. O lo que ya ha pasado, tienes que pensar en cómo solucionarlo. Pero te enfocas en el problema primero, no en la tecnología. Mira que yo hice el ejercicio simplemente con un teclado, pero pueden ser con cualquier otro producto. O sea, simplemente te enfocas en el problema, lo analizas, lo piensas con tu equipo. Cualquiera puede tener una muy buena idea, entonces dejamos el ego aparte y desde la persona menos, digamos, que menos pensadas puede salir una idea y decirle, venga, y si no compramos teclados mecánicos, sino que compramos un teclado de esos digitales que es como una luz y la persona no tiene, eso no falla, entonces esa idea puede ser una idea mucho más innovadora, mucho más transformadora y puede que funcione o no. Espero, Francisco, que te haya podido responder la pregunta como quería. Hola, ¿has adoptado nueva tecnología tras la pandemia y cuál es el impacto que esta tendrá en el futuro de sus operaciones? Y la escribió Leti. Leti, sí. Siempre nuestra empresa crea modelos y esos modelos los estamos aplicando siempre con algún tipo de tecnología. Por ejemplo, nuestro equipo de trabajo, nosotros teníamos un área de trabajo, ellos venían a la oficina, teníamos unos computadores de escritorio y los ángeles llegaban como a una especie de contact center y se conectaban y llamaban a los pacientes. Cuando arrancó la pandemia en Colombia, nos dijeron todo el mundo para su casa. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo vamos a mantener el servicio que nosotros tenemos, pero ahora desde la casa? Entonces analizamos el problema y comenzamos, listo, hay que mandar a todo el mundo para la casa, eso es lo único, listo. ¿Qué necesitamos en la casa? Uno, necesitamos internet. Entonces comenzamos a preguntarle a todos los empleados, ¿usted tiene internet? Sí, no, ¿de qué velocidad? ¿De cuánta velocidad tiene? Listo. Los que no, entonces estos 10 no tienen, ¿cómo le vamos a solucionar el problema en internet? Listo, computador, ¿usted tiene computador en su casa? Sí, sí, no, no, sí, entonces listo, tenemos sí. Eso sí hay que instalarle los software. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces creamos unos mecanismos y creamos un proceso en el cual íbamos casa por casa a mejorarle las condiciones de internet, incluso se subsidió el internet y a los que le podíamos adquirir computadores, se los podíamos adquirir, lo que pasa es que es un proceso lento, y a los que no, sus computadores personales les instalamos unos sistemas especiales. Pero vuelva a lo mismo. Primero es el proceso, primero es el problema y ya después sí la tecnología. Ahora que ya la pandemia está disminuyendo, entonces comenzamos a pensar, listo, vamos a traer a las personas acá también a que vengan a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces volvemos a pensar en el problema, listo, ya la gente puede salir de sus casas. Entonces vamos a crear dentro de la nueva sede una área específica que se llama el Health Center, que va a tener unos computadores fijos y la gente va a poder ir a trabajar ahí. ¿Quiénes van a poder ir a trabajar ahí? Entonces miramos, ¿quiénes quieren? Porque también hay que mirar eso. No, de los 300 ángeles que tenemos, 200 quieren venir, ok, no pueden venir todos, entonces vamos a establecer unos horarios y por proceso definimos unas cosas.
Ya hemos ido adquiriendo más computadores y digamos que ya tenemos la operación mucho más estable, pero siempre estamos pensando en el futuro, siempre tenemos ese equipo de innovación que está pensando qué puede pasar, siempre estamos ideando nuevas cosas y experimentando nuevas cosas, como lo explicaba ahorita al compañero. Leti, espero que te haya servido la respuesta que te di a esta pregunta. Pregunta, ¿cómo logramos que la madurez digital potencie las ventajas competitivas de la empresa sin desplazar a las personas y humanizar aún más la labor de las personas? Rosa María. La respuesta es muy parecida a la anterior. La tecnología te va a llegar a potenciar a tus procesos, pero si tu proceso es malo y genera muchos errores, la tecnología te va a acelerar esos errores. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pensar en esos procesos, mejorarlos y luego aplicar esa tecnología. La tecnología va a desplazar a las personas en algunas actividades, pero por ejemplo nosotros no despedimos a las personas, sino que tratamos de automatizar los procesos que son muy operativos y dejamos a las personas los procesos de contacto, que son los humanos. ¿Sí? Entonces, los ángeles que tenían que hacer muchos procesos administrativos, como ingresar en un sistema, digitar el número de identificación de la persona, pedirle una cita, estamos organizando robots y elementos que lo hagan por ellos. Pero el humano que ya está detrás, que ya no tiene que hacer muchos de esos, que uno diría, pues si ya hacemos muchos procesos automáticos, salgamos de las personas. No, utilizamos esas personas para comunicarse más empáticamente con los pacientes. Nuestros pacientes son de todas las clases. Cualquier empresa que piense en, en un contact center de citas, te voy a dar un ejemplo que es muy típico y es que normalmente una cita demora 7 minutos, de los cuales 5 minutos son de procesos técnicos, o sea, conectarme al sistema, en el computador, conectarme al sistema, pedir la cita, y 2 minutos son de contacto con el paciente. Lo que nosotros buscamos es disminuir ese balance, cambiar el balance, seguir gastándonos los 7 minutos, pero ya 3 minutos van a ser del proceso digital y 4 minutos van a ser contacto con el paciente. Cuando yo ya me gasto esos 4 minutos, yo ya me puedo dedicarle más tiempo a la persona, entender sus dificultades, entender sus necesidades. Si es una persona de edad avanzada, yo no puedo decirle rápidamente, señora Rosa, ¿cómo está? Bienvenido al sistema de Omnivida. Recuerda que su cita la tiene mañana a las 8 de la mañana, cualquier duda. No, señora Rosa, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va la familia? Muy bien, le voy a explicar la cita. ¿Tiene dónde anotar? Por favor, anote. Tómese su tiempo, no se preocupe. Entonces, lo que nosotros buscamos es que los procesos de digitalización hagan los procesos administrativos malucos, pero el contacto con humano sí lo tratamos de hacer el humano. Ahora, hay que pensar en el cliente. Hay clientes que quieren ese contacto humano, pero hay otros que no. A esos otros clientes habrá que darle estrategias digitales. Normalmente en salud, cuando uno abre canales digitales, los canales tradicionales no se dejan de usar. O sea, yo abro una puerta y la otra no se me cierra, no. La gente que no usaba los servicios de salud por miles de razones, al darle una puerta digital, la comienzan a usar también. Espero, Rosa, que te haya servido mucho la respuesta que te di. ¿Qué metodología recomendarías para que se alinee el lenguaje o se tenga un estándar de requerimientos para que tecnología adopte claramente lo que requiere el negocio? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo no soy ingeniero, no soy de la parte de desarrollo, yo soy médico, pero tengo mucha formación en tecnología y en informática médica. Digamos, una de las dificultades que uno tiene es cómo explicarle al equipo de tecnología. Digamos que nosotros hemos avanzado mucho dentro de la cultura. Parte de ese proceso de innovación, los ingenieros, los desarrolladores también hacen parte de eso, para que ellos entiendan el problema y se apropien del problema. Incluso a veces hacemos unas prácticas que son de shadowing, es decir, ponemos a los ingenieros a que vayan y hagan el trabajo de los ángeles, que llamen a una persona, que le organicen su cita,
que ellos se empalmen de ese proceso humano que está detrás de los procesos, pues, de la compañía. Entonces, de esa forma, los ingenieros ya no se convierten en un área en la que yo simplemente voy y toco y necesito una tecnología, sino que los ingenieros hacen parte del modelo de innovación. Incluso lo que nosotros muchas veces proponemos como el área clínica, entonces vamos a hacer esto y yo creo que el proceso se puede mejorar así, los ingenieros llegan y los alzan la mano y nos dicen, si ustedes hacen esto, el proceso se les reduce a la mitad y nosotros, bravo, pero es porque ya el ingeniero está metido en el proceso. Entonces yo pienso que los ingenieros deben hacer parte, pues o el área de TI debe ser parte de esos procesos de innovación, no simplemente ser un área donde uno va y necesito un computador, necesito este software, no. Y obviamente para ellos va a ser más complejo dependiendo el tipo de compañía, pues para el área de salud los ingenieros de sistemas pues no tienen ni idea de salud, pero ellos van aprendiendo, digamos, ese elemento. Y el trabajo también del área de transformación digital es también balancearlo hacia el otro lado. Porque Jorge, no es solamente que el cliente pues o el negocio quiera un producto y el área de la tecnología se lo tenga que dar, sino que hay veces hay que decirle al negocio, venga, que es que usted no necesita eso. Entonces, es un proceso que se tiene que balancear en los dos lados. Digamos que eso hace parte también de mi trabajo, de conocer al equipo de salud y conocer al equipo de tecnología y definir cuándo tiene la razón un lado y cuándo tiene la razón el otro. Porque el negocio termina convirtiéndose en un cliente del área de tecnología. Y a veces ellos piden, es que simplemente quiero un botón, y hay que entrar a analizar el proceso y decir, ese botón no nos sirve si lo hacemos bien de esta cosa, de esta otra manera, más bien modifiquemos el proceso y no hay que hacer ningún desarrollo. Espero, Jorge, que te haya pues, servido la respuesta. Sonia nos pregunta, ¿cómo incentivar el compromiso de innovación a lo largo de todos los empleados de la compañía? Sonia, mira, nosotros nos hicimos esa misma pregunta y comenzamos y planeamos lo que se llama la cultura de innovación y bienestar. Entonces, bajo ese concepto de la cultura de innovación están varios elementos. Uno, la cuádruple meta. Y en la cuádruple meta hay que tener al empleado contento. Si nosotros le llevamos bienestar a las personas, comenzamos con el bienestar de nuestros empleados. Segundo, invertir la pirámide de la pirámide corporativa a la pirámide de liderazgo. Nosotros le enseñamos a nuestros líderes a herramientas de liderazgo y ellos se los transmiten al resto del equipo. Eso hace que cuando tengamos los ejercicios de co-creación y los ejercicios de innovación, los líderes ya previamente han recogido mejoras por parte del resto del equipo. Y yo, al igual que los otros directores, hablamos con todos los del equipo, con los ángeles, les decimos, si tienen alguna idea, me la dicen, si estoy cometiendo algún error, me lo dicen. Yo ni los voy a echar, ni los voy a regañar, ni nada. Cuando uno como líder comienza a transmitir esa idea de innovación, la gente se empalma de eso, se empapa de eso, lo siente. Tenemos otro, por ejemplo, no lo hemos implementado, pero lo vamos a hacer, porque es de las cosas que estamos haciendo y lo que se llama el muro de ideas. En el muro de ideas, cada empleado de la compañía va a montar una idea, pero no es como el típico buzón donde uno monta una idea y ahí no pasa nada. No, la idea va a pasar por un proceso donde todos van a poder verlo. Entonces, Sonia puso esta idea, al igual que Carlos, al igual que María y al igual que Juan. Las ideas son muy similares. Esa idea pasó por un proceso de análisis, pasó por un proceso de mejora de la idea, porque toda idea es susceptible de mejorarlo. Y al final esa idea se implementó y se le da el reconocimiento a Sonia, a Juan, a Carlos y María. Y eso lo vamos a hacer de esa manera, como modelo de incentivo. Entonces, cuando tú ves que tú eres parte de la solución de tu empresa, te animas a hacerlo. Pero cuando tú tienes una pirámide corporativa donde las ideas se quedan abajo, nadie se atreve a hacerlo. Pero cuando estamos invertidas, donde los directivos le estamos diciendo a la gente, dennos ideas para mejorar, lo hacemos. Precisamente antes de la reunión estaba hablando con una persona y yo tenía un concepto y él me dijo, ¿y qué te parece si lo cambias por este otro? Y yo dije, sí, tienes razón, se lo voy a comenzar a transmitir a mi gente. Ya después de que acabe más tarde la reunión con mi equipo de trabajo, les voy a decir, venga la idea tan buena que recibí de una persona que, digamos, tiene menos rango. Y yo le doy el título. Esta idea me la dio Juan. De hecho, se llama Juan. Y Juan vea lo que se les ocurrió tratar, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer estas cosas. Y al equipo directivo también le voy a decir eso. Y entre todos llegamos a ese consenso y lo transmitimos.
Digamos que son muchos elementos, Sonia, entonces que tienes la cultura, el ejemplo. Si tú como directivo le llevas el ejemplo de innovación a la gente capta eso. Si el empleado está contento, la gente también lo capta. Si ves que el empleado las ideas suben y se tienen en cuenta, el empleado se sigue haciendo, se crea una comunidad de innovación y antes el que no haga ideas se va a sentir incluso medio mal, que tampoco está mal. Hay gente que no, simplemente no las tiene. ¿Cómo podemos presentar la justificación de la incorporación de una herramienta tecnológica y cómo podemos cuantificar su beneficio a través del tiempo? Muy buena pregunta. Entonces, mira, pueden hacer ejercicio que se llama experimentación. Recuerda que no es la tecnología, es el proceso, ¿cierto? Entonces, siempre tienes que mejorar el proceso de alguna manera. Y para mejorar el proceso, entonces tienes una hipótesis. Entonces, te voy a dar otro ejemplo. Roberto, tú eres una ferretería. Entonces tú dices, tú tienes una idea y normalmente uno siempre tiene una idea, qué bueno, y la empresa, digamos, no tiene software de inventarios. Entonces tú el primero que dice, no, nos hace falta un software de inventario. Pero entonces tú dices, bueno, pensemos, analicemos el problema. El problema es que no tenemos software de inventario y eso hace que nos demoremos. Una vez al menos tenemos que dar todos los empleados revisando todo el inventario. Yo creo, entonces comienzas a definir la hipótesis. Yo creo que si nos tomamos la tarea de instalar un software de inventario, nos vamos a ahorrar eso. Entonces, mi hipótesis define que si el software de inventario me cuesta $100 y me cuesta una sola vez $100 al año, pero nosotros somos 5 empleados, ese día o esos 2 días de trabajo nos cuestan $20, y aquí está sacando números, $20 al mes. En 5 meses estamos igualando el valor del software de inventario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al año, que yo me estaría gastando 20 por 12, serían $240 contra 100 que me cuesta el software. Todo ese análisis lo haces dentro de la hipótesis y estableces un ejercicio. Yo voy a hacer este proceso como un ejercicio, voy a conseguirme un software de inventario gratuito y voy a medir cuánto tiempo me gasto yo haciendo este proceso y lo que me ahorro en tiempo que ya no tengo que estar. De esa forma, con números, experimentas y cuando te saca el resultado, tú puedes decir, venga, al final del mes yo hice mi ejercicio en un software de inventario, yo ya no tuve que quedarme y este software incluso que era gratuito, me ahorré tantos dólares. Si eso lo extrapolamos a toda la compañía, nos vamos a ahorrar $150 al año. Con esos datos, cualquier empresa te lo va a comprar, o sea, cualquier gerente te lo va a comprar, cualquier director te va a decir, muy buena idea, lo experimentaste, lo probaste, demostraste que funciona, vamos entonces a mirar cómo lo llevamos a un nivel más alto. Y eso va a servir, pero no es pensando en la herramienta en sí, sino siempre pensando en el proceso. Y ahí le estás dando satisfacción a la empresa y satisfacción también a los empleados que no tienen que quedarse 2 días haciendo el inventario. Y eso es un ejemplo de la vida real de una persona que cada mes se tenía que quedar 2 días en la compañía haciendo inventarios de productos médicos, porque no tenían un software de inventario. Pero eso se mide de esa manera. Alexa nos dice, ¿pudiera hablarnos un poco de los principales retos que se han encontrado tras implementar herramientas tecnológicas? Vuelvo y lo repito, Alexa. El problema de la telemedicina no es la tecnología, es la gente. Y esto lo lleva a la innovación. El problema de implementar estos procesos no es en sí la tecnología, son las personas. Las personas siempre están reacias al cambio. Las personas, no todas te van a seguir tu idea loca que tengas de querer cambiar el mundo o alguna cosa así. Y hay personas que te van a seguir, otras que van a estar más o menos y otras que van a estar completamente en desacuerdo contigo. Entonces, eso es de los elementos. Lo otro es el ego de las personas, porque hay unas que te van a hacer sentir mal porque crees que tú estás pasándolo por encima de ellos. Obviamente están los financieros. Siempre hacer este tipo de experimento nos va a costar, entonces uno tiene que ser muy juicioso con medir la plata. Pero digamos que cada vez que yo hago un ejercicio de estos, yo le hablo con la verdad al equipo. Entonces les digo, vamos a hacer este proceso,
vamos a experimentar, esta es la hipótesis, este es el desarrollo, esto es lo que esperamos lograr, tanto en plata como experiencia, como en servicio y como en experiencia de los empleados, la cuádruple meta. Y siempre que voy a salir con un proyecto nuevo, siempre le digo las mismas frases a la gente, muchachos, vamos a salir hoy, vamos a salir con problemas, van a fallar, pero ustedes van a estar pendientes de esos fallos para avisarnos rápidamente y poderlos reparar. Entonces, convierto la frustración de un cambio de sistema en una oportunidad de mejora por parte de ellos. Otra de los elementos que utilizo es que, lo que lo decía Jorge, es que aquella persona que sea la más contradictoria, la involucras en el proyecto también. Sí, las personas que sean, que vayan más en contra, pues como de tus ideas, las involucras en el proyecto también. Y lo otro es que todo proyecto arranca con una versión 1 y eso también hay que entregárselo a la gente. Todo arranca con una versión 1. Los humanos somos muy inmediatistas. Queremos un software robusto en un mes. Hay que decirle a la persona, plantearle cuál va a ser ese futuro y decirle, vamos a arrancar por el mínimo producto viable. Pero ustedes nos van a ayudar a construirlo mucho mejor. Entonces, en vez de estarse quejando de cuáles son los errores que tienen, necesito que me los reporten para yo mejorarlos rápidamente. Obviamente me tengo que comprometer a mejorarlos. Entonces, convierto la frustración de ese momento del problema de la herramienta a un momento en el que ella se vuelve partícipe de mejorarla. Y en cuestión de un mes, 2 meses, 3 meses, comienzo a cambiar versión 2, versión 3, versión 4. Y cuando ya llevo un año, los pongo a mirar hacia atrás y les acuerdan cómo eran antes y cómo es ahora. Vamos a volver a cambiar el sistema por otro. Y la gente, se asusta. No se preocupen, va a pasar esto, va a fallar, pero ustedes van a estar aquí pendientes de todo ese ejercicio. Rosa, con mucho gusto. Gracias, Carlos, por tu participación. Me parece que hasta el momento son las únicas preguntas y comentarios. A nombre de CGN agradecemos tu participación y entregamos tu reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Les voy a poner por aquí mi dato, mi correo. Por si me quieren escribir, por si me quieren hablar, cuando vengan a Colombia, vamos a crear, eso fue una de las ideas que tenemos, vamos a crear un centro de innovación. Entonces, si quieren venir a Colombia, a la ciudad de Medellín, y quieren hablar, vengan y hablamos. Si solo quieren venir a trabajar, también va a tener un área de coworking y van a poder trabajar. Eso es todas son las ideas que tenemos para mejorar esto, porque creemos que la innovación se transmite de forma cultural. ¿Sí? Si los jefes transmitimos la cultura de la innovación a los líderes y los líderes a los analistas y los analistas a todos los ángeles, todos nos metemos en este cuento. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Y a ustedes, muchas gracias y a Transforme, muchas gracias por esta invitación. Me puso muy contento poder explicar estos temas que me apasionan mucho. También soy docente, entonces me gusta mucho hablar del tema. Muchísimas gracias, Carlos, por las atenciones y nuevamente gracias por tu participación. Que tengas una excelente tarde. Hasta pronto. Gracias y hasta pronto. Muy bien, pues con esta intervención damos por concluido nuestro primer día de sesiones. Mañana comenzamos la primera participación a las 8 de la mañana. Que pasen una excelente tarde. Hasta pronto.